Buenos días. El título Abordaje integral fonoaudiológico de la tartamudez, inteligencia artificial IA en la terapia de la tartamudez. Aliado o riesgo. Un marco práctico para evaluar nuevas tecnologías clínicas. Resumen. Resumen del documento. Evaluación crítica de la IA clínica, un marco para los fonoaudiólogos. El tutorial Equipping Speech Language Clinicians for the Critical Appraisal of an Artificial Intelligence-Driven Evidence-Based Future, Benway y Preston. Tiene como propósito principal capacitar a los fonoaudiólogos para evaluar críticamente la eficacia, validez, fiabilidad y uso ético y equitativo de las herramientas de inteligencia artificial IA y aprendizaje automático, ML, en la práctica clínica. Bueno, lo que ustedes acaban de ver es un avatar que nos hizo la presentación. En realidad estaba toda la charla estaba grabada con este avatar, pero al final decidimos que era mejor hablar con ustedes, pasar las láminas, irlas comentando, más que hacer que el avatar dictara la conferencia. Pero la idea es demostrar que una charla, cualquier trabajo que ustedes quieran presentar o conferencia, pueden hacerla hoy en día con inteligencia artificial y un avatar de esta naturaleza, donde, bueno, eh, simplemente le envían unas fotos a unos programas, Eleven Labs, los programas que hay, y él toma la mejor foto o construye una foto. En mi caso, construyó a partir de varias, una donde estaba con mejor resolución, otra que era más actualizada, y construyó una foto. O sea, esa foto también no existe, existe, es la mezcla de varias fotos. De manera pues que simplemente ver todas las variedades de presentaciones que se pueden hacer con inteligencia artificial. Lo que no leyó la inteligencia artificial, la herramienta de inteligencia artificial en este caso, fue la nota que dice: esta investigación fue publicada en julio de 2025, de la lámina de resumen, que es esta que está aquí. Fue publicada en julio de 2025 por ASHA, que es la Asociación de Logopedas de Estados Unidos, y ahí se hace énfasis en que el enfoque de la terapia de la tartamudez actual es lograr una comunicación efectiva con o sin tartamudear, y no es necesariamente buscar la fluidez del paciente. Bueno, la referencia ya la leyó la inteligencia artificial y no vamos a leerla también nuevamente. Luego tenemos cuál es la agenda que vamos a tratar. Una pequeña introducción sobre el tema, sobre el resumen del artículo y los conceptos básicos que están previstos. O sea, es un tema que es transversal. El de la inteligencia artificial es un tema transversal en muchas áreas de nuestra vida. Ya lo estamos viendo, pero no necesariamente en este momento es determinante. No es que cambia o se sustituya profesionales por inteligencia artificial. En nuestro caso específicamente nos preguntamos cómo se podría ayudar a los especialistas en tartamudez para identificar su utilidad en el ciberespacio, que está lleno de herramientas y de aplicaciones de inteligencia artificial. O sea, el objetivo no es convertir al terapista de lenguaje o el fonoaudiólogo o el logopeda en un especialista de estas tecnologías, ni mucho menos, sino en usuarios y consumidores críticos y bien informados, igual como antes lo hacíamos con los navegadores como Google y otros, que seleccionábamos la información y nos convencíamos: esta es la que nos conviene más. Teníamos esa capacidad de discernir. Al final de los minutos de esta presentación vamos a tener como un marco práctico para decidir si una de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial sería un aliado valioso para los pacientes o si representa efectivamente un riesgo. Esa es la idea de esta presentación. Bueno,
la siguiente lámina, cuál es el escenario actual de inteligencia artificial, si es una realidad inevitable y qué promesa aporta para la tartamudez y hacernos alguna pregunta. Bueno, la inteligencia artificial como tal se usa para todo, pero lo esencial es que su capacidad es para predecir. Y cuando ayuda a predecir en base a todas las informaciones que tiene al respecto, uno es capaz de tomar una decisión. Eh, Luego el sistema va aprendiendo de sí mismo mediante múltiples ejemplos y logra identificar patrones. O sea, a la medida que los terapistas vayan utilizando esto masivamente, va a ser más fácil conseguir información útil. Sin subestimar lo que hoy llamamos inteligencia artificial, esto en realidad son unos modelos de lenguaje interactivo que están preentrenados y que funcionan bajo un modelo que intenta simular y competir con el funcionamiento del cerebro humano. Pero, ¿qué es eso de un modelo de lenguaje interactivo? Bueno, un modelo de lenguaje interactivo es un constructo que se hace a partir de un sistema estadístico donde va reconociendo esta herramienta de inteligencia artificial cuál es la palabra siguiente que viene o cuál es el sentido de esa frase. Y lo cual es bien interesante porque es como que si hubiera una serie de alternativas y ella escoge la que le considere, la que considera más conveniente. Hay muchos modelos de inteligencia artificial con capacidades significativamente poderosas, pero no necesariamente son modelos que dejan, digamos, mucho, mucho aporte. El aporte lo hace realmente el neurologo cuando trabaja. Entonces, la inteligencia está presente en muchas formas. En el campo de ustedes, la promesa es enorme, especialmente en la tartamudez, porque ahí se puede hacer una medición objetiva y práctica, eh, la cual es fundamental en el trabajo. Imagínense una app. Una app es una especie de aplicación breve que no solamente cuenta las difluencias, sino que las clasifica y las ofrece en una recomendación específica al instante. Esto es algo que definitivamente suena útil, ¿verdad? Es una promesa que viene, pero a su vez una gran responsabilidad para todos ustedes. No podemos simplemente confiar, debemos evaluar. Y esa es la pregunta que nos guiará hoy esta charla. Ver qué es lo que realmente, digamos, puede ser útil y se le puede sacar provecho a la inteligencia artificial. Bueno, lo primero es aclarar el término de qué es inteligencia artificial. Se usa para todo, pero como les dije antes, sirve para decidir. Eh, y en realidad son este tipo de modelos de lenguaje y su motor es que el sistema va aprendiendo de sí mismo, va aprendiendo a través de miles de ejemplos que va consiguiendo y de los cuales selecciona el más conveniente. En el caso específico de la tartamudez, un ejemplo típico sería un programa tradicional sigue reglas fijas que un humano programó. Pero, por ejemplo, si el usuario pulsa ese botón y muestra este video, la inteligencia artificial es algo diferente. Aquí no se darían reglas, se le dan datos. En tartamudez la diferencia es clara. Hay una lista de ejercicios, eh, es solo una herramienta digital, pero si la herramienta analiza el habla y toma una decisión como, por ejemplo, aprender a identificar un bloqueo, entonces le dice al paciente, mira, vamos a practicar con un inicio suave. Entonces, esto sería una inteligencia artificial clínica, sería por ejemplo, un programa que presente esa opción y la persona por repetición va, digamos, resolviendo su bloqueo y va practicando con ese inicio suave. Esa es una capacidad de predicción que se podría evaluar en el caso de los modelos de inteligencia artificial aplicados específicamente para la tartamudez.
Hay tres obstáculos significativos y estos obstáculos son los que realmente no permiten a la inteligencia artificial, digamos, ser todavía una aplicación que esté a la mano de todos ustedes. Si es tan prometedora, ¿por qué no tenemos ya esa herramienta perfecta? Bueno, hay tres razones. Los datos, lo que llaman el secretismo y la evidencia. Con respecto a los datos, fíjense que la tartamudez en particular tiene una variabilidad tremenda. Se necesitan datos de niños, datos de adultos, de personas bilingües, de personas que tienen diferentes accesos, y esta falta de diversidad aportada pues a un modelo de lenguaje es un problema, lo que llaman pues un cuello de botella, ahí se tranca el asunto. El secretismo. Bueno, cada empresa, me refiero a la de inteligencia artificial, tiene sus propios algoritmos. El algoritmo es un código de programa que se elabora y para cada quien es un secreto porque es una forma de resolver de manera sencilla, de manera muy simplificada, pero muy efectiva, muy eficaz, lo que se quiere. Entonces, claro, eso después que se logra no se va a publicar en Internet para que todo el mundo lo use. Eh, pero, digamos, en salud, una persona responsable como ustedes necesita conocer todos los ingredientes de esa caja negra para poder confiar en el producto, porque si no dicen, bueno, yo no sé qué es lo que está haciendo este modelo, este algoritmo, esta caja negra que me han dado. Y luego sería la evidencia. La evidencia se refiere a que una inteligencia artificial sea precisa en un laboratorio, no necesariamente eso significa que ayuda a un niño, que ayuda a un paciente, y mucho menos a que sea un comunicador, digamos, una persona que se pueda expresar de manera más segura en el patio del colegio. Entonces se necesitan pruebas de eficacia reales. Y esto nos posiciona pues a todos los logopedas, a todos los terapistas como no audiólogos, como evaluadores críticos fundamentales. O sea, de manera que estos modelos en este momento son una herramienta, pero no son un sustituto. Siempre ustedes tienen que tener esa capacidad, ese juicio crítico para poder evaluar la utilidad en todo caso. ¿Cómo se evalúa? En el caso actual, digamos, lo que existe. Bueno, hay un marco de evaluación que se denomina CARE, que es, digamos, el rol de evaluadores CARE, que es un poco el instrumento que le vamos a dar en esta presentación. Afortunadamente no se está empezando de cero. El marco que era ahí adapta todos los principios del tratamiento de la tartamudez y de la práctica basada en la evidencia que ya se usa en una terapia tradicional. Se desglosa esto en tres pilares. Sería como una especie de lista de verificación como la que tiene el piloto de una aeronave, igual aplicada a una nueva tecnología de inteligencia artificial que ustedes consideren utilizar. El concepto clave es que el humano está en el circuito. La inteligencia artificial nos asiste, pero la decisión final la integra, la que integra el contexto, la que integra la cultura, la que aporta la relación terapéutica, siempre es de ustedes como terapistas, como logopedas. O sea, si tratamos esta idea pues, de la evaluación CARE ahí con más profundidad, vamos a hablar que hay tres pilares fundamentales, que son la validez, la fiabilidad y el uso ético y equitativo de estos instrumentos. Aquí nos vamos a referir a, básicamente a el marco de evaluación de CARE. En el primer pilar de la validez, nos preguntamos, ¿nosotros podemos confiar en el juicio que nos aporta esta inteligencia artificial? Y aparece la pregunta que nos hacemos más básica, ¿esto funciona en realidad? Si es una aplicación que mide la severidad de la tartamudez, necesitamos saber qué significa eso para ellos. Lo compararon con nuestras herramientas estándar como el SSI 4
o con una de las métricas que ya, digamos, ustedes pueden tener utilizado y que esté levantada. Bueno, estas son preguntas muy importantes que ustedes se deben hacer porque un riesgo técnico es muy importante, que es el sobreajuste. Imagínense que entrenan a la inteligencia artificial solo con audio grabados en una sala silenciosa y con un micrófono profesional. Bueno, esa inteligencia artificial se vuelve experta, pero en ese medio, en ese paciente. Pero cuando el paciente la usa en su casa, con el ruido de fondo de la familia, con el sistema, digamos, con todo el medio ambiente, los ruidos de los vehículos que pasan, televisión prendida, etcétera, el sistema colapsa porque él aprendió las reglas del laboratorio, no las reglas del mundo real. Entonces ahí vienen los primeros problemas, porque esa inteligencia artificial cuando se usa no es aplicable universalmente. Como ya dijimos, no es aplicable por idioma, no es aplicable por edad, no es aplicable. O sea, cada paciente es un caso particular y cada espacio, cada contexto es un espacio particular. Por eso es muy importante preguntarse si probaron esta inteligencia artificial con hablantes totalmente nuevos, y esto obliga pues a que se maneje como un conjunto de datos separados de prueba, separados por hablantes de tal o cual tipo, por ambientes de tal o cual tipo. Si esto no lo hicieron, los resultados de la precisión que puede dar el modelo de inteligencia artificial, bueno, estarían distorsionados en exceso o en defecto. De manera pues que eso sería un poco la idea del asunto. Y lo que nos interesa es realmente que se ajuste a lo que nosotros estamos haciendo. Eso sería como lo esencial. Bueno, el marco de evaluación continúa luego con el segundo pilar, que vamos a llamar, que sería el pilar de la fiabilidad que habíamos dicho. Este pilar de la fiabilidad consiste en preguntarnos que si lo que está midiendo el modelo de inteligencia artificial es consistente, es decir, es una forma de medir que para cada situación responde lo mismo. Eso es muy importante porque si un determinado paciente tiene bloqueos similares y responde de manera diferente, entonces complica mucho más el análisis o el tratamiento del paciente o los ejercicios que va a hacer el paciente. Entonces, esa fiabilidad se prueba si lee el mismo pasaje dos veces y la inteligencia artificial da el mismo resultado. Si no da el mismo resultado, quiere decir que es un modelo no fiable. Entonces, es definitivamente esencial ser realista. Si se conoce la complejidad, como ustedes la conocen, que tiene la tartamudez, a veces incluso los mismos expertos no se ponen de acuerdo sobre un momento específico que tiene un paciente. Uno opina una cosa y otro opina otra. Entonces no se puede esperar que el mismo modelo de inteligencia artificial sea perfecto, si no somos perfectos los propios seres humanos. La verdad, fundamental en sí misma, pues, ambiguo. Y la fiabilidad tiene un techo. De manera que cuando ustedes revisen una herramienta, que van a aparecer muchas en el mercado y ustedes van a terminar comprando alguna o van a terminar recomendándola a sus pacientes una determinada herramienta, no se conformen con un valor de, por decir, de fiabilidad de 95%. Eh, lo importante es saber si las métricas eh, que resultan de ahí son importantes para ustedes como terapistas, ¿no? Bueno, esa sensibilidad a lo mejor se le escapa a los momentos de tartamudez y marca realmente la tartamudez pausas o situaciones normales. Un sistema realmente sensible, pero de baja especificidad, podría generar ansiedad al paciente, pues cuando la persona, digamos, no recibe pues una respuesta
precisa, una respuesta, digamos, satisfactoria, entonces eso le va a generar mucho más ansiedad. De manera pues que los tres pilares, pues, como dijimos, el primero la validez, el segundo pilar la fiabilidad y ahora el tercer pilar que sería el uso ético y equitativo, bueno, son los que determinan un poco digamos, la validez o el deseo de utilizarlo o no. Este último pilar, el uso ético y equitativo, es quizás el más crítico de los tres. Una herramienta puede ser válida y fiable en el laboratorio, pero como ya mencionamos, puede ser peligrosa en la práctica si no es ética y equitativa. ¿Qué significa esto? Bueno, primero la privacidad. Las muestras de voz son datos biométricos, son identificables, de manera que si eso se publica, eso es peligroso porque nosotros debemos ser los primeros guardianes de la privacidad de los pacientes. O sea, ustedes deben ser responsables en eso y tienen que tener claro que eso es una política, digamos, que debe estar establecida para todos ustedes como terapistas y como responsables de la salud. Ahora, lo más complicado sería el sesgo. ¿Qué es eso del sesgo? Todos estos algoritmos con los que se preparan los modelos de inteligencia artificial heredan sesgo. Están presentes en los datos, en todas las muestras que ellos van tomando. Y los sesgos son, digamos, típicos a lo mejor en una raza, por decir hombres blancos y de habla inglesa, y no aplicarían para otro grupo étnico y tampoco para otro idioma, etcétera. Entonces, este es un problema difícil para la herramienta de inteligencia artificial, cómo determinar su análisis de fluidez igual, digamos, para una niña que tenga 10 años en Miami que habla Spanglish que para un hombre de 40 años eh, que viva en otra parte de los Estados Unidos, por decir en Ohio o que vive en Inglaterra. Y esto aplicaría igual para la misma persona en un país latinoamericano. No es lo mismo la niña que habla Spanglish que una persona que habla español latinoamericano y más de un determinado país donde en cada caso es diferente la forma de hablar. De manera que no se puede penalizar ni el acento ni la estructura en las frases bilingües. Entonces, exigir esto a los desarrolladores de inteligencia artificial para que muestren que su herramienta ha sido probada en poblaciones diversas es una responsabilidad muy difícil desde el punto de vista ético, porque, digamos, los sistemas tendrían que tener esas capacidades de analizar los diferentes idiomas y de analizar los bloqueos en cada idioma y por edad, etcétera, etcétera. De manera que un sistema que tenga exceso de sensibilidad, pero que tenga baja especificidad, podría generar ansiedad, pues necesariamente en el paciente, y esto es algo que no se desea, que el paciente tenga pues esa situación de ansiedad digamos, en el mismo proceso de la terapia. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente lámina. Eh, ¿Cómo sería la aplicación práctica y a qué conclusiones se puede llegar? Bueno, el tema se puede dividir en estas preguntas. ¿Qué evidencia de validez se presentan? ¿Cómo se asegura la generalización? ¿Las métricas de fiabilidad que reportan? ¿Cuál es la política de privacidad? Y si esto se ha aprobado y se ha mitigado, digamos, para evitar los sesgos. Bueno, la lista de verificación del clínico, que sería lo que a ustedes les toca hacer, antes de usar o de recomendar una app de inteligencia artificial, ese es un trabajo responsable de responsabilidad de ustedes. No pueden decir utilice tal o cual si eso no están ustedes suficientemente bien familiarizados, ¿ves?
Entonces, cuando se evalúa una herramienta de esta de detección o de análisis, es fundamental que se consideren aspectos técnicos, pero también aspectos metodológicos. Por ejemplo, se debe examinar qué evidencia de validez presenta, es decir, si los resultados han sido, por ejemplo, comparados con el estándar de referencia reconocido, como puede ser el juicio crítico, el juicio clínico de ustedes o la prueba SSI-4 que mencionamos. También es necesario que se verifique cómo se asegura la capacidad de generalización. Por ejemplo, si el sistema fue probado con hablantes nuevos y que fueran diversos en sus orígenes, y si se proporciona pues una descripción detallada de esa demografía con la que se usaron los datos empleados tanto para el entrenamiento de la herramienta como para la fase de prueba. Porque acuérdense que todos estos instrumentos de inteligencia artificial, así como vemos las herramientas que ya conocemos, ChatGPT, Gemini, eh, Copilot, Sonnet, todas estas que están en el mercado, Perplexity, etcétera, ellas han sido preentrenadas, han sido entrenadas con una serie de datos y por eso es que tienen esa capacidad. Entonces, en este caso aplicaría algo igual, porque esto sería un instrumento que tiene que ser entrenado con esa demografía variada, diversa que estamos mencionando. El otro aspecto fundamental es identificar las métricas de fiabilidad que se reportan. Esto quiere decir que se deben conocer los valores, la sensibilidad y la especificidad que antes habíamos mencionado y que están asociadas a los tipos de influencia y que esos son de interés y de aplicación práctica en el caso de ustedes como terapistas. Asimismo, se debe revisar toda la política de privacidad que se adopta cuando se utiliza el instrumento porque no queremos que el resultado de la aplicación de eso esté en la nube y que sea objeto de acceso para cualquier persona. Eso significa confirmar que los datos se mantienen en una condición de anonimato y que no son utilizados para fines diferentes a los del estudio que ustedes están haciendo. Finalmente, es imprescindible determinar si esta herramienta de inteligencia artificial ha sido sometida a pruebas de sesgo y a procesos que mitiguen, que eliminen todos los sesgos que puede haber y que mencionamos antes, lo que era un sesgo. Eso básicamente exige demostrar que el sistema funciona de manera equitativa, que es consistente cuando se aplica para diferentes acentos, para diferentes géneros, para diferentes grupos de edad, para diferentes idiomas y aunque sea el mismo idioma, en diferentes sitios o regiones el mismo idioma es diverso, ¿verdad? Entonces, para resumir este marco de CARE, hay una lista de verificación práctica que son las preguntas que se le debe hacer a un vendedor. O buscar cuando se busca en internet el producto, en sus publicaciones son esta lista que acabamos aquí de mencionar en la lámina, ¿no? De manera que, para resumir, con esta lista de verificación práctica y esta pregunta, es que se debe decidir el producto que estamos buscando. Bueno, eso tiene que responderlo, por supuesto, el desarrollador tiene que responder todas las preguntas de la lámina anterior. Entonces, ¿cómo sería la aplicación práctica y a qué conclusiones se puede llegar respecto a estas herramientas? Bueno, la aplicación práctica en Tartamuez se trata de escenarios de uso responsable. Entonces, ¿cómo se ve esto pues en la consulta diaria de ustedes? ¿Qué es de un escenario de consulta responsable? Bueno, es que la inteligencia artificial debe ser una herramienta más de los elementos con que ustedes trabajan, pero tiene que estar, por supuesto, supervisada por la experiencia que ustedes tienen y por el propio juicio clínico que ustedes elaboran cuando van tratando a cada paciente.
¿Para qué puede servir una herramienta de esta inteligencia artificial? Bueno, puede servir básicamente para automatizar las tareas que son fastidiosas, que son tediosas. ¿Qué tarea? Por ejemplo, el conteo de sílabas que hacen ustedes, eso es un trabajo tedioso, un trabajo fastidioso, pero también sirve para verificar los resultados y para contextualizarlos, o sea, para ubicarlos en el escenario específico. ¿Cuándo se le puede recomendar a un paciente esto? Bueno, no pareciera recomendable para que el paciente utilice estas herramientas directamente, ni que para que las autogestionen. Es más bien una tarea para su casa, ¿no? La realimentación que produce el paciente sobre la herramienta es importante, así como la realimentación de la herramienta al paciente, ¿ve? O sea, ambos producen realimentación, el paciente a la herramienta y la herramienta al paciente. Todas estas cosas, digamos, de alimentación que producen, los resultados que le dan, lo que hace la herramienta cuando la está utilizando el paciente, obviamente tiene que generar ansiedad o lo puede desmotivar. O sea, eh, a lo mejor hay pacientes que se entusiasman y se les convierte eso en un reto y dicen, no, yo voy a hacer esto como se hace con los videojuegos, convierten la tarea en un reto pues que es importante. Bueno, aquí habría que preguntarse qué se espera para el futuro. Eh, cómo estas herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles en el futuro. Bueno, no es una amenaza para la profesión de ustedes, no es que es ni buena ni mala. Eh, eh, vamos a decir, es algo que puede ayudar a las habilidades del mismo pensamiento crítico de ustedes, porque les va a dar información que les va a permitir hacer un mejor juicio. No hay que temerle. En todo caso, lo que hay que hacer es, digamos, utilizarlas digamos, con un escepticismo, con un cuidado saludable, pero al mismo tiempo riguroso. O sea, no se puede uno confiar en lo que produzca la herramienta. Eh, ya ustedes ven que las herramientas que todos conocemos, los chatbots, estos conocidos, que interactúa uno con ellos como que si fueran personas, de repente cuando no saben contestan cualquier cosa, como dicen, alucinan, ¿no? De manera pues que en el caso de esta herramienta y los pacientes sometidos al uso de esta herramienta, no se puede ser, digamos, un usuario pasivo. Hay que ser más bien evaluadores activos permanentemente. Entonces, el futuro ideal, acompañado por esta herramienta, es que la herramienta no va a sustituir al terapista, al fonoaudiólogo, al logopeda, sino va a ser un escenario donde estas herramientas, estas tecnologías colaboran para construir algo más que el ser humano y algo más que la herramienta por sí misma, donde el ser humano siempre es el que lleva la batuta para que el proceso sea eficaz, para que el proceso sea eficiente, pero sobre todo para que todo el conjunto de eso sea algo ético. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hemos dicho en esta charla? Bueno, que la inteligencia artificial es una oportunidad que tenemos que utilizar con criterio técnico, con criterio ético, pero a su vez con criterio humano. Que ese marco de evaluación AI tiene que tener esos pilares de manera bien satisfactoria, digamos, la validez, la fiabilidad y sobre todo el uso ético y equitativo. Que estas herramientas tienen que manejarse con criterios de privacidad, de seguridad y eliminando todos los sesgos que ya sabemos con los que ellas vienen, porque es muy difícil que estén, digamos, entrenadas en todo tipo de ambiente, en todo tipo de idiomas, etcétera, etcétera. Que tiene que ser utilizada como un instrumento de apoyo, pero nunca como un sustituto del juicio clínico que ustedes, digamos,
hacen porque ustedes tienen conocimiento, porque tienen práctica, porque tienen experiencia y es algo que van construyendo a lo largo de la relación, digamos, logopeda-paciente. ¿Cuál es el valor central de toda esta situación? Bueno, que esa relación terapéutica, digamos, y la experiencia con cada paciente es algo que se va acumulando, pero que ahora se acumula también como, con una herramienta de esta naturaleza que hace el trabajo mucho más completo, preciso y tal, y que le permite como aumentar, digamos, la capacidad cognitiva que se tiene de cada uno de ustedes como profesional y los va convirtiendo pues en eso, en profesionales críticos, en profesionales que están bien formados y que son vigilantes del proceso. Al final se trata de un futuro colaborativo donde la fonoaudiología y la tecnología trabajan en conjunto, así como actualmente trabajamos con los modelos de estos chatbots de inteligencia artificial. Uno cree que es una persona, pero al final es una persona que nos ayuda a pensar, nos trae información que no teníamos a la mano, pero que nos toca verificar si esa información que nos aporta es verdad o no es verdad. Bueno, hasta aquí dejo la conferencia. Junto con esto, este es el libro donde estaba basado el artículo y aquí están las páginas que se utilizaron de la 442 a la 468, un artículo de 22 páginas y aquí está la dirección URL, pues el enlace. Entonces, hasta aquí dejamos pues la conferencia y quedamos pues a la orden para cualquier pregunta que ustedes consideren y tengan a bien hacer. Bueno, muchas gracias.